hoy vamos a entrarnos en la palabra del Señor bajo una premisa de que todos nos ayuda para bien. Esta frase bíblica la hemos aprendido durante muchos tiempos y muchos años, y como que vienen momentos a darnos fuerza cuando las cosas salen, cuando no salen. Viene esta premisa que es una verdad de que todo nos ayuda para bien. Pero esta premisa tiene unas bases para poder sostenerla y decir, bueno, la vida sí en Dios hay momentos que van a ser, aunque no son positivos en lo que nosotros vemos, sí es positivo para el propósito de Dios. Y por eso decimos que todo nos ayuda para bien. La palabra en sí, en Romanos está descrita de la siguiente manera, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dos palabras claves para que todo nos ayude para bien: el amor a Dios y el propósito de Dios. Para tener en cuenta el amor a Dios y el propósito de Dios. Si caminamos en amor hacia Dios y en el propósito de Dios, todo nos va a ayudar para bien. Y es donde viene el estudio o profundizar en un personaje de la Biblia, donde vemos cómo el amar a Dios y el propósito de Dios nos ayuda a que todo nos ayude para bien. Así las cosas sean contrarias o de pronto nosotros no califiquemos según las expectativas de otros y aún nuestras mismas expectativas. Y es el libro de Esther. Una linda historia de comienzo a fin. No pretendemos estudiar en un solo momento o en unos minutos el libro de Esther, pero sí podemos sacar algunos momentos especiales de la vida de Esther que nos vayan a ayudar a entender un poco más profundo el que todo nos ayuda para bien según el propósito de Dios, pero también un corazón dispuesto para Dios. Y Esther, en Esther podemos ver estas dos características plasmadas en este libro. Alguien que ama a Dios, pero que también está en el propósito de Dios, todo le ayuda para bien. La Biblia es clara en declararnos quién era Esther, una chica huérfana, queda huérfana, esta mujer a muy corta edad pierde a sus padres y es adoptada por su primo Mardoqueo, quien hace el papel de papá y de ella, siendo su tutor, cuidando de ella. Pero aunque ella no tenía a papá y a mamá, Dios veló por ella y puso personas alrededor de ella para cumplir un propósito específico. Acordémonos, cuando hay un propósito es donde esto que todo nos ayuda para bien. Y no es mi propósito, no son mis planes, porque tú puedes tomar las decisiones que quieras en la vida alejada de la voluntad de Dios y crees que todas las circunstancias es para un bien, y es ahí donde no tanto se cumple esta palabra. Es conforme al propósito de Dios que todas las cosas nos ayudan para bien. Si estamos encaminados al propósito de Dios, en el plan de Dios, podemos ver cómo todas las cosas nos ayudan para bien. Y es donde nosotros vemos en la vida de Esther cómo todo en ella suscitó para bien. Y ese bien es muy amplio en la Biblia, no es en mi bien. A veces cuando decimos todo nos ayuda para bien, como intentamos centrarlo en mi bien, y es donde el bien se amplía. Todo nos ayuda para bien, para el bien no solo mío, sino para el bien de lo que Dios quiere obrar y hacer, usándonos en su misericordia a cada uno de nosotros. Si estás pasando por un momento difícil, quiero decir que cuando nosotros decimos todo es para bien, es decir, todo lo que Dios gesta no tan solamente afecta mi vida, sino quiere usarnos para bendición de otras vidas. Y de eso se trata el libro de Esther, como Dios salva a todo su pueblo que estaba cautivo, porque era su propósito, usando la vida de esta mujer. ¿Qué podemos aprender? Dice la palabra de Dios en Esther capítulo 2,
en el versículo 17, donde vamos a comenzar a extraer cosas muy interesantes. Dice la Biblia, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló en ella gracia y benevolencia delante de él más que a todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos y el banquete de Esther. Y disminuyó tributos a las provincias y dio conforme a la generosidad del rey. Dice la Biblia que Esther aquí nos la presenta en el versículo 17 como alguien que recibe una corona. Y esto es muy clave en lo que vamos a aprender en este primer momento de la vida de Esther. Y es que el propósito de Dios tiene oportunidades. Dice que los que caminan en su propósito, y Dios en su propósito da oportunidades. Las oportunidades tenemos que aprenderlas a ver según el propósito de Dios. Y es que Vasti había rechazado la oportunidad que tenía de ser reina. Había rechazado el lugar y la posición en la cual ella estaba. Y al ser rechazado, pues ella causa un gran mal momento al rey. Y acordémonos que esta historia se centra no en Jerusalén, ni con el pueblo. Este rey que está hablando no es un rey judío, sino es el pueblo, ya está en Babilonia. Acordémonos que venimos de estudiar a Daniel, cautivos en Babilonia, fueron llevados cautivos en Babilonia y fueron llevados muchos judíos. Y dentro de los judíos, que los que fueron llevados, acordémonos que ellos vivieron varios periodos, el babilonio, el persa, el medo-persa, duraron esclavos de estos reyes hasta que Dios permite su retorno a las tierras a sus tierras como judíos. Y mientras ellos vivieron a esclavos, pues obviamente vivían sometidos a los reyes que imperaban en esos momentos. Esther está bajo un rey, el rey persa, dice la Biblia. Dice que en los días de Asuero es el rey que está ahí gobernando. Este rey ya ha pasado el dominio de los babilonios. Ahora están los persas ahí tomando lugar. Y Asuero es uno de los reyes que se imponen en ese momento, y este rey pues obviamente tienen sus costumbres, tienen su manera de gobierno, hace banquetes, está alegre y manda llamar a su reina, una reina llamada Vasti, porque quería mostrar su belleza, la corona, era el que le gustaba mostrar su esplendor, su grandeza, y manda venir la reina, pero ella hace caso omiso al llamado del rey, no valora el lugar que ella tiene y lo hace quedar muy mal delante de los príncipes que estaban sentados, los invitados, cosa que al rey le causa un efecto en el corazón, pero no solo a él, sino a la nación, porque de ahí se desprende un peligro para toda la nación respecto a ese momento. Y es donde el rey dice que rechaza de cierta manera esta posición y promulga una ley un poco fuerte para que ninguna mujer vuelva a rechazar de pronto a un hombre. Promulga una ley fuerte, y está el rey en esa posición cuando aparece una necesidad de una reina, establecer una nueva reina, y es donde aparece Esther. Y es que esto es lo que nosotros llamamos que todo nos ayuda para bien. Ella, aunque había perdido a sus papás, Dios le había permitido ser formada al lado de un hombre temeroso de Dios llamado Mardoqueo. Este hombre la prepara como una hija de Dios, la prepara como una princesa de Dios, la prepara muy bien en sus principios, y ella llama la atención por su belleza, llama la atención y es tomada para ser parte de la posible reina. Acordemos que ellos tomaban bastantes princesas, bastantes vírgenes, y eran las que estaban ahí dispuestas para el rey. El rey ahí tomaba quien iba a ser su reina, y es donde se abre la oportunidad para Esther. Y Esther está en ese momento, se deja llevar, se deja orientar, y ella es llevada
a palacio a ser preparada y es presentada ante el rey. Cuando es presentada ante el rey, haya gracia delante del rey, y es donde nosotros vemos este texto donde el rey prácticamente se enamora de ella y pone sus ojos sobre ella, y encontramos que Esther en una oportunidad especial en la vida. Es importante notar esto porque a veces hay personas que rechazan los lugares importantes, y Dios ahí está gestando en su propósito algo para poner a alguien según su propósito y según su voluntad. A veces esos movimientos son oportunidades que Dios está colocando. A veces no lo entendemos, pero Dios está moviendo cosas porque es su propósito y te ayuda para bien. Hay movimientos en la vida que nos ayudan para bien, y aquí hay un movimiento de propósito de Dios para Esther porque era para un bien. Entendamos, no, el bien podríamos decir que era de ser la reina, no, el ser la reina tenía un propósito. Cuando estamos en el propósito de Dios, las oportunidades tienen un porqué. Esa oportunidad que Dios está abriendo, esa puerta que se está abriendo, esa como ascensos que se están dando, aquellas cosas que nosotros decimos, bueno, puede ser porque soy muy bueno, puede ser porque definitivamente soy muy capaz, pero cuando caminamos en el propósito de Dios, todo tiene un trasfondo mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Y en la vida de Esther encontramos que se le abrió una gran oportunidad. Había una oportunidad y el rey ahora la corona como la reina. Esther ahora es la reina, alguien que toma un lugar que alguien despreció, que alguien desechó y que alguien no quiso valorar. Ella ahora toma ese lugar como una oportunidad dada por el mismo Dios en lo que está gestando, porque debemos entender que nuestro Dios todo lo sabe, y el Señor, como todo lo sabe, Él gesta los momentos, y aquí está la oportunidad que Dios da a Esther. Vale la pena poner ahí que las oportunidades que Dios da hay que aprovecharlas. Y Dios aquí le dio la oportunidad a Esther, y Mardoqueo le había dicho a Esther que esta era una oportunidad que había que aprovechar, que había que estar ahí. Era el momento de estar donde Dios la había colocado. Y Dios a veces nos coloca en el momento donde nosotros debemos estar. Hay lugares indicados. Lugares indicados. Ahí podemos colocar eso en primera fase. Hay lugares indicados. Dios nos pone en lugares indicados, dándonos una oportunidad, y Dios pone a sus hijos en lugares indicados porque hemos sido llamados según su propósito para un bien. Y acordémonos, no es solo mi bien, y voy a recalcar eso de comienzo a fin, no es mi bien, sino para bien. Para bien, todo nos ayuda para bien. Es decir, Dios está obrando algo bueno a través de esas oportunidades. Pero entendemos que la vida de Esther, en medio de este momento, no solamente es aprovechar las oportunidades, sino también entender por qué se dan las oportunidades. Y vemos en el capítulo 3, verso 12 al 17, aquí vamos a profundizar en algo muy interesante. Dice, entonces fueron llamados los escribanos. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán. Amán odiaba fuertemente a los judíos a causa de la fidelidad de Mardoqueo. Mardoqueo no se arrodillaba ante Amán porque él había prolongado esa ley, o quería ese respeto hacia él, o esa adoración hacia él, cosa que Mardoqueo, por su formación en Dios, no se arrodillaba ante otra persona a menos de Dios, porque no adoraba a las personas ni las imágenes, solo adoraba a Dios. Mardoqueo
como tenía esos principios tan bien marcados, causó en Amán celo, que fue lo que leímos en el versículo 12, donde Amán prolonga una ley donde dice, vamos a exterminar a esos judíos, a esa gente que se pasa alabando solo a Dios y no hace lo que de pronto yo quiero, que me alaben, que me glorifiquen. Entonces, como Mardoqueo no lo hizo, va a pagar ese pueblo y todos los judíos van a ser asesinados, y pone una ley con fecha para que sean prácticamente quitados todos de la faz de Babilonia, y de donde encontraron judíos prácticamente iban a ser eliminados. Entonces Amán odia a los judíos, y en ese contexto es donde vemos que ahí se ve por qué Dios nos pone en ciertos lugares a nosotros. Y ahí Dios había puesto a Esther, y Esther entiende el propósito de una manera muy, muy especial. Dice la palabra del Señor que fueron enviados correos, que todo estaba listo, y Mardoqueo, cuando se entera, rasga sus vestiduras, se pone muy triste y acude a Esther, porque sabe que hay alguien en casa de real puesto por Dios. Pero a veces nosotros no entendemos por qué Dios nos pone en ciertos lugares, y Dios tiene que usar diferentes momentos para entender por qué Dios nos pone ahí. Y es donde Dios usa a Mardoqueo para llamar a Esther y le dice, venga, Esther, nos van a acabar por ser judíos, van a hacer algo, habla con el rey. Pero Esther se llena de miedo, se llena de tanto susto, que dice, no, pero nadie puede presentarse al rey al menos que él lo llame. Y el Mardoqueo le dice, pero ten en cuenta que tú eres judía, y no solamente vamos a morir nosotros, sino tú también vas a morir, porque el hecho que estés en casa real no te hace libre de este edicto. Cosa que hace Esther algo tan interesante, que es algo que llama mucho la atención, y es que Esther le dice a Mardoqueo, le dice, vamos a hacer algo, Mardoqueo, por favor, dile a todo el pueblo que ayunen y oren por 3 días. Igual yo lo voy a hacer aquí con mis doncellas. Vamos a ayunar y orar por 3 días para presentarme ante el rey. Y si he de vivir cuando me presente, que viva, y si he de morir, pues que muera. Pero aquí hay un propósito, y es obviamente interceder por el pueblo. Esther entendió el propósito. Entender el propósito nos lleva a saber que hay que hacerlo, vivamos, nos vaya bien o nos vaya mal, en el sentido de nuestra humanidad. Porque Esther dice, bueno, vamos a presentarnos hasta el rey. Las leyes eran muy fuertes, donde el rey no quisiera ver a la reina ese día, la manda a matar y ya. Por eso Esther dice, no, vamos a ayunar para que ese encuentro cumpla el propósito. Y es donde Esther entendió su propósito. Entendió que había estado puesta por Dios ahí para salvaguardar la vida de su pueblo, del pueblo de Israel. Ella pudo haber hecho caso omiso, ya estaba en otra posición, estaba en una comodidad, pero ella no se deja deslumbrar por esa comodidad, sino entiende que está ahí para guardar la vida de otros. Y es donde entender el propósito tiene que ver que donde Dios nos pone no es solo por mi bienestar, sino por el bienestar de otros, para ser de bendición para otros. Y es ahí donde Esther entiende que ella había sido puesta por Dios para salvaguardar vidas, para salvar vidas. Y es donde te pongo a pensar solo unos segundos y un instante, el lugar donde Dios te ha puesto para salvarte solo a ti, o para ser de bendición para otros. Si queremos que todo nos ayude para bien, este momento de prueba, de persecución, no era para que murieran ahí, sino era para entender el propósito. Venga, yo estoy aquí por algo, y por aquí el Dios me puso para algo. Y aunque tuvo que enfrentarse a sus miedos, enfrentarse a sus temores, acudió a lo que Dios nos dio también a nosotros, a la oración, al ayuno, porque las circunstancias a veces hay que enfrentarlas, y sí tenemos que aprender a enfrentarlas con nuestro espíritu fortalecido en Dios, dependiendo de 100% de Dios. Y qué bonito, todo el pueblo ayunó, y ella ayunó y se presentó ante el rey, y Dios le permitió
con sabiduría acudir al rey, porque encontramos que Amán no tan solamente quería el mal para ella, sino era una persona llena de orgullo, era una persona llena de prepotencia, una persona que solo pensaba en el mal del que él le fastidiaba, y el que no le caía empezaba a hacerle mal. Y tipifica una persona muy, muy, muy mala en su corazón, que es capaz de pasar por encima de cualquiera para hacer daño. Aunque estaba esa persona, aunque tenía cierta influencia, Dios había colocado a Esther en un lugar específico para que sabiamente poder hablar al rey. Dice la palabra de Dios en capítulos más adelante que el Señor obra en la vida de Mardoqueo, porque este hombre odiado, este hombre que le querían hacer mal, aún lo querían matar, Dios usa extraordinariamente un acontecimiento de su vida para honrarlo, y ahora Amán no puede tocarlo, porque el rey ya mira a Mardoqueo como alguien muy especial para él y para su nación. Y encontramos que comienzan los papeles como a pasar en alto, y vemos que entonces el propósito de Dios no es solo el lugar indicado, sino de un tiempo indicado. Había un tiempo indicado, no se iba a hablar con el rey, y el rey no iba a encontrar la historia de Mardoqueo en el tiempo ajeno al propósito de Dios. Y es que a veces nosotros queremos que las cosas sucedan ya y a nuestra manera, y no, el propósito de Dios se toma un tiempo. Y aquí encontramos, hubo tiempo para preocuparse porque se preocuparon, pero hubo tiempo para orar, hubo tiempo para buscar de Dios, hubo tiempo para esperar en Dios. Esther no se fue hacer las cosas de una deprisa. Dice que ella le pidió una cita al rey, y cuando se encontró con el rey le hizo una petición, y la primera petición no fue salvar a su pueblo, sino fue una petición llena de sabiduría, donde ella quería que estuviera Amán presente para, en presencia de Amán, poder dar el siguiente paso según creo el Señor le había guiado para poder salvar a su pueblo. Y es que encontramos ya Dios obrando en su tiempo, y Dios obra en su tiempo cuando Él tiene un propósito con nosotros. Dice la Biblia, para los que aman a Dios, todo nos ayuda para bien, y aún el esperar nos ayuda para bien. Así como las pruebas nos ayudan para bien, el esperar nos ayuda para bien. Poder actuar de una manera sabia. Entonces encontramos que hay un tiempo indicado, lugares indicados y tiempos indicados. Dos palabras claves encontramos, y cerramos con que el propósito de Dios se pone a prueba, porque es donde ya se enfrentan ellos a esta realidad, y es donde vemos cómo el Señor, en medio de esas pruebas, en el cumplimiento del propósito, Dios obra a favor de ellos, porque vemos cómo el rey mira a su hija mira a su reina, y la ama y la escucha, y se entera de los planes que tenía Amán con el pueblo de Israel, y se entera de una manera muy, muy crítica, porque ella le cuenta lo malo que era Amán, y Amán, queriendo sobreguardar su vida, pide una cita con Esther, y se arrodilla y se arrodilla ante ella y le pide que por favor le suplica. El rey, al ver eso, piensa que ella le iba a hacer algo malo a su reina, mejor dicho, y eso termina, tiene que leer la historia, termina en un mal para Amán por su perversidad, pero para Esther termina en un bien, porque el propósito de Dios era usar a esta mujer para sobreguardar a su pueblo. Y Dios, vemos cómo saca adelante a esta mujer, saca adelante a Mardoqueo, saca adelante a su pueblo, cambia leyes, cambia edictos, cambia todo. Vuelvo a decir, estudiar todo el libro en estos minutos va a ser muy corto, pero podemos sobresacar ciertas cosas importantes. Y es que no tan solamente encontramos que hay un tiempo indicado, hay un lugar indicado, sino también hay personas indicadas. Y es que encontramos que Dios había colocado a Esther y a Mardoqueo con la persona indicada. ¿Quién era el indicado? El rey. Los puso con la persona indicada para usar esa persona
a favor de su pueblo, porque Dios le permite a Mardoqueo tomar control de un edicto contrario y usar conforme la sabiduría de Dios una estrategia para guardar al pueblo de Israel, que se defendió, pudo salir adelante en medio de una amenaza, en medio que los querían matar, y encontramos como una fiesta judía aparece y se establece, que es la famosa fiesta del Purim y del Turim, donde todos los judíos se acuerdan de cómo Dios los salvó aquel día. Ellos se dan regalos, se invitan a comer, celebran por la oportunidad de Dios. Y es que sale una fiesta que hasta el día de hoy celebran ellos, porque Dios los salvó de una manera extraordinaria. Y es donde encontramos con este texto cómo se explica que para los que aman a Dios todo nos ayuda para bien según el propósito de Dios. Es decir, cuando amamos a Dios, repito, y estamos en el propósito, Dios nos pone en un tiempo indicado, en un lugar indicado y con las personas indicadas para ser usados conforme la voluntad de Dios para salvar muchas vidas. Y sí, nuestro Señor Jesucristo nos ha salvado, nos ha dado oportunidades a cada uno de nosotros, y encontramos que el Señor Jesús ha puesto de su amor en nuestras vidas, y caminar con Jesús va a ser la mejor decisión que nosotros tomemos. Jamás caminar con Jesús va a ser un error, va a ser para bien. Y dice la Biblia que hay un propósito en Dios. Según su propósito nosotros hemos sido llamados. Tú y yo hemos sido llamados según el propósito del Señor. Y ahora el Señor quiere usarnos para que nosotros también resguardemos vidas, seamos de bendición para otras vidas. Qué lindo aprender del libro de Esther, que los que aman a Dios definitivamente todas las cosas nos ayudan para bien. Y Dios quiere usar todas las circunstancias, todos los momentos, todo lo de nuestra vida para colocarnos, vuelvo a repetir, en un tiempo indicado, en un lugar indicado y con personas indicadas para la bendición y el beneficio de otros según su propósito con nuestras vidas. Podríamos decir que Dios nos ha puesto como un propósito ser de bendición para otras vidas conforme su misericordia y su voluntad. Qué lindo aprender esto el día de hoy. Usted que está en su grupo, ahí en su red, puede socializar esta palabra y profundizar acerca de lo que Dios hace con nosotros según su misericordia y su voluntad. Gracias a todos los que se conectan. Vamos a orar porque queremos que Dios sea el que tome el control de nuestras vidas. Si usted está conectado ahí con nosotros, vamos a orar. Si usted está escuchando este mensaje en cualquier momento de su día, tome un instante, tome unos segundos y dígale: Señor, entiendo que cuando te amo y cuando camino en tu propósito, definitivamente todo me ayuda para bien. Aunque estemos tristes en la noche, el sol va a resplandecer. Es decir, a veces Dios nos permite pasar diferentes momentos de la vida porque tiene un propósito adecuado con eso que estamos viviendo, para que conforme a su propósito algo surja para bien. Y oramos al Señor. Padre, yo te doy muchas gracias por cada vida, cada corazón que hoy en ti descansan y en ti encuentran refugio. Gracias por tu palabra que nos dice que a los que amamos a Dios, todos nos ayuda para bien, pero esto tiene que ver conforme tu propósito, Señor. Y yo te pido, amado Dios, que cada corazón y cada vida pueda entender que más que nuestros propósitos está tu propósito. Y tú, Jesús, trazaste salvación a nuestras vidas por tu misericordia y te damos gracias por eso, Señor. Pero sé que quieres usarnos para salvar otras vidas. Por eso, Dios, nos pones en un tiempo especial, en un lugar especial y con personas especiales para que nosotros seamos de bendición para otros. Permítenos proclamar tu salvación a otros.
Permítenos hablar de tu amor a otros. Permítenos usar todo lo que has puesto en nuestras vidas para el beneficio de los que tú quieres alcanzar y ganar. Por eso hablas a los corazones y las vidas, porque ese proceso difícil que de pronto se está viviendo hoy, Padre, es para un bien. Y aunque hoy no lo entendemos, nos soltamos en tus manos para caminar según tu propósito. Así como hubo miedo en Esther, de pronto hay miedo en nosotros, pero acudimos a ti y oramos a ti, Dios, para hacerle frente a lo que tú nos has puesto a hacer y creer que tú vas a obrar más allá de nuestros temores, porque entregamos delante de ti nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, obra por medio de esta palabra en cada corazón y en cada vida, y que podamos entender definitivamente que tú eres un Dios que nos guías para bien y nos usas para bien. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por todos los que se conectaron, gracias a todos los que pusieron atención a esta palabra. Sé que es de bendición. Les esperamos el próximo miércoles con un estudio más según la voluntad del Señor. Aquí estaremos, según si Él nos lo permite, aprendiendo un poco más de la palabra de Dios en esto que es de bendición. Gracias por conectarse. Bendiciones.